Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Hoy, como es habitual todos los domingos, en este último tiempo estamos desarrollando un estudio detallado del libro de Apocalipsis, llevando un análisis pormenorizado de los elementos, de los aspectos de la historia de la redención, basados en este último libro que, como está ubicado en la Escritura, es el epílogo de la historia de la redención. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Jesucristo, Cordero Vencedor, es nuestro hilo hermenéutico, es nuestro eslogan, es nuestro médula del estudio que no solamente nos permite estudiar el libro de Apocalipsis, sino que nos guía en el desarrollo y en el análisis de toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis se nos presenta a Jesucristo como el garante de la historia de la redención, como aquel que cumple todas las promesas del pacto, y se nos muestra como aquel que une toda la Escritura, como la razón, propósito y polo a tierra de la revelación. Jesucristo, Cordero Vencedor. Y Apocalipsis capítulo 14, a partir del versículo 6, nos va a presentar el mensaje de tres ángeles. Vi volar, versículo 6, por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el versículo que nos ocupa hoy dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El comienzo del versículo 7 nos habla de la forma o la manera como este ángel presenta el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra. Y la forma como lo hace es a gran voz, ¿sí? Es decir, en alta voz, o con una voz fuerte y potente, con una voz muy sonora y muy estruendosa. De ahí viene una palabra que nosotros conocemos y es la palabra megáfono, megavoz, ¿cierto? O voz fuerte, o voz potente, o voz audible, o una voz muy contundente. Es decir, este ángel habla como si tuviera un megáfono. Es una voz fuerte y potente con la cual él va a expresar su mensaje. Y nosotros tenemos que hacer énfasis en esto, porque el versículo anterior nos dice que este ángel estaba volando en el cielo o en el espacio o en el trono, es decir, nos muestra la urgencia, la prontitud, lo importante de este mensaje, y ahora nos dice que este mensaje es proclamado en alta voz o a gran voz, es decir, es un mensaje muy urgente que debe ser predicado y por lo tanto debe ser expuesto en alta voz para que todos escuchen. Nosotros ya dijimos que el mensaje de este ángel es el mensaje del Evangelio. ¿Qué contiene el Evangelio? Para muchos el Evangelio es simplemente una buena noticia. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Para muchos el mensaje del Evangelio es: te va a ir bien, tendrás casa, carro y beca. Para muchos el mensaje del Evangelio es simplemente perdón de los pecados y seguridad eterna. La pregunta es: ¿eso realmente es el mensaje del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Porque aquí el versículo 6 dice que este ángel tenía el Evangelio eterno para predicarlo. Debía anunciarse, y en el versículo que nos corresponde hoy dice que lo comenzó a anunciar en alta voz y comienza a expresarlo a través de unos verbos o unas acciones verbales. ¿Qué contiene el mensaje del Evangelio? Bueno, ahora el versículo 7 nos va a decir cuál es el discurso o cuál es la prédica o cuál es el contenido de este mensaje. Nos dice básicamente que lo hizo a través de tres verbos o tres imperativos o tres acciones que implican gran responsabilidad, y algunas de ellas son acciones muy, pero muy contundentes. Lo primero que dice el ángel es: temed a Dios, ¿cierto? Temed a Dios.
Entonces, ¿en qué consiste el discurso de este ángel que desde el cielo o desde el trono, o de este mensajero que desde el trono nos presenta el Evangelio eterno? ¿Cuál es el contenido de este mensaje? Primero dice, temed a Dios y darle gloria. Yo quiero que nosotros nos concentremos acá y pensemos lo que significa temer a Dios. El texto con claridad nos dice que esta es la primera parte de este discurso. El discurso es temer a Dios. ¿Qué es temer? Y ahí vamos a tener unas diferencias, porque la mayoría de personas hoy en día dicen que temer a Dios tiene que ver con respeto, tiene que ver con admiración, tiene que ver con honra. Es decir, si tú temes a alguien, lo respetas. Si tú temes a alguien, lo admiras. Y si tú temes a alguien, lo honras. Y ponen el temor que está aquí descrito en este texto en la misma relación con la honra. Y la Biblia dice que honremos a los ancianos, es decir, que los admiremos y los respetemos. La Biblia dice que honremos a los padres, es decir, que los admiremos y los respetemos, pero también dice que respetemos o honremos a las autoridades. La pregunta que tenemos que hacernos es, esta expresión que aparece en este versículo, que hace parte del Evangelio eterno que es proclamado a los moradores de la tierra, ¿tiene que ver con admiración? ¿Tiene que ver con honra? ¿Con respeto? Cuando el texto comienza diciendo que este ángel habló o proclamó a gran voz, y la primera parte de la proclama, que es parte integral del Evangelio, es temed a Dios. ¿Qué significa? ¿Qué es temer a Dios? Si no es honra, respeto y admiración, ¿qué es temor? Y tenemos que ir a los textos bíblicos para poder entender lo que la Biblia nos dice. Entonces, en primer lugar, en la Biblia, temor significa miedo. Hoy en día nos dicen muchos psicólogos y pedagogos que no hay que infundir temor. Es decir, que no debemos instruir a nuestros hijos bajo temor y que no debemos instruirlos moralmente bajo temor, porque eso les afecta el libre desarrollo de su personalidad, que eso les afecta su proyecto de vida, que les puede causar un gran trauma, que les puede afectar en sus proyectos y en sus logros y en sus motivos. Sin embargo, la Biblia, cuando nos describe este término o este concepto, nos explica qué significa temor. Y temor en la Biblia no es admiración. Temor en la Biblia es miedo. Temor en la Biblia es terror. Temor en la Biblia es pavor. Temor en la Biblia es temblor. Es decir, cuando dice temed, lo que nos está diciendo es tiemblen, o asústense, o tengan pavor, o espántense. Y uno diría, ¿por qué el Evangelio debe ser predicado bajo esa connotación de temor, de terror, de pavor o de espanto? Y ahí tenemos la respuesta. La razón es porque quien está hablando o quien va a hablar es Dios mismo. Es Dios mismo el que está hablando, es el mensaje de Dios el que se está proclamando, y lo que se nos está diciendo es Dios existe. Y como Dios existe, debe ser reconocido y debe ser adorado y debe ser entendido bajo el principio del temor. Hay un versículo que nosotros conocemos y lo hemos recitado muchas veces, que está en Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor. Tradúzcanse de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el terror, o el temblor, o el espanto, o el miedo ante Dios o a Dios. Y ahí ya tenemos que ponernos un poco más serios. Porque si temor es respeto, pues uno respeta a las autoridades, respeta al vecino, respeta a los mayores, respeta a sus profesores, pero eso no implica miedo o terror o espanto. Si temor es simplemente admiración, pues uno admira a muchas personas.
Y cuando uno los admira, pues entonces uno está expresando temor. Pero la raíz del término temor en la Biblia es terror. Es decir, tiemblen porque el que va a hablar es Dios y el que les va a expresar este mensaje es el creador del universo y por lo tanto ustedes deben tener temor, pavor y espanto. Lucas capítulo 12, versículo 5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a él temed. Entonces la Biblia nos va a decir en Lucas 12 que debemos tenerle terror a Dios porque Él sí tiene la potestad de mandarnos al infierno. Él sí tiene el derecho y la autonomía legítima de condenarnos por nuestras malas obras. Dice, a Él temed. Apocalipsis 19:5 dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes. Y luego en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El texto que está siendo estudiado en esta mañana comienza diciendo que la primera parte del mensaje o la primera parte del discurso en esta prédica del Evangelio es el temor a Dios. Y me llama mucho la atención que ese es el comienzo de la prédica. Si a nosotros nos pusieran a predicar el Evangelio, ¿por dónde comenzamos? ¿Cuál es la primera parte de lo que le vamos a decir a las personas en ese auditorio que están ávidas de escuchar el Evangelio eterno? Posiblemente llegamos diciéndole cuáles son sus necesidades. Probablemente comenzamos diciéndoles, has venido al lugar correcto porque aquí vas a encontrar el milagro para tu vida. Posiblemente le estamos diciendo, yo sé que tú tienes muchas ambiciones y expectativas en la vida, pero Dios te las va a resolver todas. Eso es probablemente como vamos a comenzar. Probablemente vamos a decirle, bueno, aquí vas a encontrar trabajo, vas a encontrar salud, vas a encontrar oportunidades y vas a encontrar esperanza para todas tus necesidades. Pero no es así como comienza la prédica del Evangelio que se proclama desde el cielo. El mensaje que este ángel, que representa el mensajero enviado de Dios, Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, comienza diciendo, temed a Dios. Es decir, tiemblen o aterrorícense o espántense porque Dios existe. Y como Dios existe, Él existe no solamente para crear y sustentar su creación, sino que existe para establecer juicio y justicia. Si ustedes miran el versículo, dice, teman a Dios. Primer mención de terror o de miedo. Y luego dice, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿En qué perspectiva está la predicación del Evangelio? ¿De promesas? ¿De prosperidad? ¿De dinero? ¿De salud? ¿De milagros? ¿De riqueza? ¿En qué contexto es que se está predicando el Evangelio, que es el Evangelio correcto o el Evangelio eterno? En el contexto del juicio de Dios. ¿Y por qué juicio? Porque Dios existe. Y todas sus criaturas, pequeños y grandes, ante la presencia de Dios y ante el ser de Dios, lo único que podemos y debemos hacer es temer o aterrorizarnos. Salmo capítulo 33, versículo 8 dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y en Salmo 34:11 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Queridos hermanos, siendo que este es el mensaje correcto, enseñarnos a temer a Dios o tenerle terror a Dios, ¿cómo debe ser la instrucción que nosotros debemos dar a nuestros hijos y a la iglesia? Si Dios nos ordena temerle, es decir, estremecernos, temblar ante su presencia, ¿cómo debemos educar a nuestros hijos?
Porque la pedagogía hoy nos dice que está fuera la palabra temor. Que no enseñemos temor, que no instruyamos bajo temor, sino más bien sobre oportunidades, sobre posibilidades y sobre privilegios. Pero la Biblia nos ordena temer. Salmo 86, 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y luego en Proverbios 1:7, el texto que mencionamos, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor. ¿Qué es temor? Miedo, terror, espanto y pavor ante Dios. Lamentablemente la sociedad en la que vivimos y producto del corazón engañoso nuestro nos enseña que Dios es nuestro mejor amigo, que Dios es nuestro compañero, nuestro confidente y nuestro parcero, que con Él podemos tener una relación tú a tú, muy amigable, muy cordial y muy cercana, y que nos podemos dirigir a Él de la manera más amigable y más básica posible. Y muchos lo hacen así, y se refieren a Dios y se refieren al Señor como si Él fuera el vecino o el del barrio o el del parche de la esquina. Pero la Biblia nos ordena referirnos a Él como el Todopoderoso, como el Creador de los cielos y la tierra y como aquel admirable y sublime. Y ante su presencia nosotros debemos estremecernos. Es tanto así que uno de los mandamientos de la ley de Dios es: no uses el nombre de Él en vano. No menciones su nombre casualmente. No lo uses para cualquier cosa. Y nosotros siempre fallamos en ese mandato que Dios nos ordenó. Porque usamos el nombre de Él para cualquier cosa. Lo ponemos en nuestra conversa diaria aún para esconder nuestros pecados. Y lo usamos para justificarnos. Y con mucha frecuencia tomamos aspectos de la Escritura y verdades de la fe bíblica para usarlas para cualquier cosa. Y la Biblia dice: tiemblen ante su presencia. No se atrevan a mencionar su nombre con facilidad. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Y en Job capítulo 23, 13 al 16 dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Por lo cual yo me espanto en su presencia, cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Job es uno de los hombres en la Biblia que manifiesta un entendimiento adecuado del temor a Dios. Dice: cuando Dios habla, ¿qué debe producir en nuestro corazón? Temor, espanto. Pero muchas veces nosotros cuando leemos la Biblia, en lugar de temer o espantarnos, nos justificamos. O muchas veces reclamamos, o entramos a discordar con el texto y a inquirir frente a él como si nosotros tuviéramos la razón. Y Job también, en otra parte de la Escritura, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Estabas tú allí cuando yo creé el mundo? ¿Estabas tú allí cuando yo decidí eso para revelar en la historia? ¿Quién eres tú? Y luego Pablo también retoma eso. ¿Altercará la vasija con el Creador? Por lo tanto, la primera parte del discurso es: teme a Dios. Jeremías capítulo 5, versículo 22 dice: a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Y luego en el Salmo número 2, versículo 11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Salmo 19, 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad,
todos juntos. Y en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, un texto que conocemos bien, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Si el fin del discurso es teme a Dios, ¿cuál es el comienzo del discurso? Teme a Dios. ¿Y cuál es el desarrollo del discurso? Teme a Dios. Es decir, ¿cuál es el discurso? Teme a Dios. Tiembla ante su presencia. Estremécete ante su palabra. Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos queridos, cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, con mucha frecuencia nos distraemos viendo bestias, dragones, anticristos, falsos profetas, números simbólicos, y la mayoría nos distraemos por ahí. Pero poco nos concentramos en el objetivo del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el objetivo del libro de Apocalipsis? Mostrarnos la consumación de la historia de la redención, mostrarnos al Cordero victorioso y mostrarnos que hay un juicio eterno aguardando por todos. Y que ante ese Dios victorioso y ese Cordero inmolado que está en pie en el trono, todos tendremos que comparecer. Por eso el discurso es, teme a Dios. Este versículo nos muestra una síntesis precisa de lo que usted y yo debemos predicar. Ustedes y yo tenemos el encargo de predicar el Evangelio. La pregunta es, cuando vamos a predicar, ¿qué decimos? La mayoría de personas creen que predicar es llevar un folleto y decir todo está bien. La mayoría piensan que predicar es invitar a una actividad. Otros piensan que predicar el Evangelio es simplemente decirle Dios te ama y está encantado contigo. Tiene planes hermosos para ti. Pero no es esa la prédica del Evangelio, eso no aparece, eso que acabo de decir no aparece en ningún lugar de la Biblia. Eso se lo han inventado los herejes. La Biblia lo que sí nos dice es que cuando usted y yo vamos a predicar, la primera parte del discurso es, teme a Dios. Ese es el primer punto de la prédica. El primer punto de la prédica, de la exposición del Evangelio que Dios aprueba y con el cual Dios está comprometido y para el cual va a responder con promesas y con bendiciones, es teme a Dios. Y cuando hablamos de temer a Dios, estamos hablando Dios existe. Dios es soberano y perfecto. Pero estamos hablando también de que Él estableció unas normas o unos mandatos y que esos mandatos delimitan o delinean el carácter de Dios y su voluntad perfecta. Apocalipsis 11:18 dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen a la tierra. ¿Quiénes son los que van a recibir galardón en el día del juicio final? Los que temen a Dios, es decir, los que tiemblan ante su presencia, los que se estremecen ante su ley, los que se espantan ante su voluntad revelada, no aquellos que pasan por alto su ley, no aquellos que dicen no puede ser que Dios exista, o si existe, Él es un ser chévere, que me lleve en la buena. Si Él existe, Él entiende mi proceder y va a pasar por alto mis motivos o mis anhelos o mis pasiones. Él me entiende, Él es bueno, yo me la llevo bien con Él. No es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice, Dios existe y lo único que demanda de su creación, sean pequeños y grandes, y de todo lo que Él ha establecido para su gloria, es que nosotros temamos. Así como la tierra tiembla, así como el universo se estremece, ustedes y yo debemos estremecernos ante su presencia. Pero ¿saben, queridos hermanos? La tierra tiembla casi todos los días, ¿sí sabían eso? Y ruge casi todos los días. La pregunta es, ¿usted y yo temblamos ante la presencia de Dios? ¿O cada cuánto temblamos? ¿Cada cuánto nos espantamos ante Dios?
La respuesta que pudiéramos dar a esa pregunta es: nosotros no nos estremecemos ante Dios. Nosotros pasamos orondos pensando que Él pasa por alto todas nuestras acciones. Nosotros vivimos orondo, justificándonos y escudándonos en nuestras prácticas, y muchas veces escudándonos aún en la doctrina, usando la doctrina como escaparate para escudarnos y diciendo: pues ya Dios me perdonó, y si Él ya me perdonó y me dio la salvación, entonces, al estilo griego, comamos y bebamos. Pero la Biblia dice: Dios va a galardonar a aquellos que tiemblan en su presencia, aquellos que se estremecen en su presencia. Yo he visto muchos creyentes llorando cuando el partido favorito o el equipo favorito pierde, o llorando cuando su actor favorito tiene una calamidad, o llorando ante una serie. La pregunta es: ¿usted cuando lee la Biblia se estremece? ¿Se quebranta cuando lee la palabra? ¿Tiembla? ¿Derrama lágrimas leyendo la Escritura? ¿O no? Si es que la lee. Porque la orden aquí, que hace parte de la prédica, es: temed a Dios. Y me llama mucho la atención porque no solamente se hace en una forma pasiva, sino en una voz activa y en una voz muy contundente y fuerte, con una voz estruendosamente o audible y fuerte: temed a Dios, porque Él es, porque Él existe. La segunda parte del texto dice: y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios y dadle gloria. La mayoría de nosotros los creyentes, cuando llegamos a esa parte de dar gloria a Dios, pensamos que dar gloria o darle gloria a Dios es como una muletilla o como un estribillo que usamos con frecuencia. Entonces decimos: es que yo todo lo hago para la gloria de Dios. Es que yo vivo para la gloria de Dios. Es que esto es para la gloria de Dios. Pero es un estribillo que hemos usado, o un amuleto, o un mantra que repetimos con frecuencia sin entender lo que significa darle gloria a Dios. Cuando nosotros leemos el catecismo y su primera pregunta dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Pero ¿cómo traducimos eso? ¿Cuál es la traducción de glorificar a Dios? Cuando la Biblia dice que vivimos para darle gloria a Dios, o que vivimos para la gloria de Dios, ¿cómo lo debemos traducir? ¿Que debemos todos los días repetir esa mención? ¿Que debemos cada vez que hacemos algo decir: esto lo hago para la gloria de Dios? ¿Cómo traducimos esa expresión o ese deber? Queridos hermanos, glorificar a Dios significa obedecer. La traducción de glorificar es obedecer. Es decir, cuando decimos: yo vivo para la gloria de Dios, estoy diciendo: yo vivo para obedecer, para rendirme a sus mandamientos. Estoy rendido a una ley, a unos mandatos, a unas normas, a una voluntad soberana, y Dios me creó para que yo me someta, me rinda a esa voluntad soberana que ha sido revelada y que es conocida y está grabada en nuestra conciencia. Entonces, cuando el texto dice: a gran voz dadle gloria, ¿qué es lo que está diciendo? Obedezcan. Entonces el texto está diciendo primero: Dios existe, por lo tanto, obedezcan. Tiemblen, porque Dios existe, es real. Él es el creador de todas las cosas, y por lo tanto, como resultado o como consecuencia de la existencia de Dios y de la existencia de ese ser supremo, soberano y poderoso, ustedes y yo debemos obedecerle. Denle gloria. Hay personas que piensan que glorificar a Dios es reunirse en un auditorio a saltar y a gritar, y posiblemente es un acto blasfemo, herético, que acumula mayor consecuencia para quienes lo hacen, porque la Biblia lo que nos dice es: denle gloria, pero darle gloria es obedecer. ¿Usted cree que Dios existe? Obedezca. ¿Usted cree que Dios es juez? Ríndase a su voluntad. Pero noten lo importante del texto, porque dice: dadle gloria porque
Hay una explicación ahí, hay una razón por qué debemos glorificar a Dios, es decir, por qué debemos obedecerle. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y esta parte no la podemos pasar por alto en el texto, porque el texto está en la predicación del Evangelio implícitamente hablando de juicio y hablando de una hora, es decir, de un momento, hablando de una precisión, de una exactitud, es decir, está estipulado, está cronometrado, está agendado el juicio de Dios. Dios agendó un día, una hora, un momento de juicio y esa agenda, ese cronómetro está avanzando al punto de llegar al momento exacto del día del juicio. Y uno diría, pero eso no es predicación del Evangelio, eso es terrorismo. Usted no está predicando, me está llenando de miedo y de terror, de angustia. Esa es la finalidad del Evangelio, que los hombres teman y al temer obedezcan. Dios es un Dios que infunde temor a su creación. Y si usted le tiene temor, usted puede decir, Dios está obrando en mi corazón. Pero si usted no le tiene temor a Dios, probablemente no ha nacido de nuevo. Si usted piensa que Dios es cualquier cosa, cualquier juego, que usted lo puede tratar de cualquier manera, que usted lo puede transar de cualquier manera, que usted puede justificarse, esconderse, ocultarse ante Él, usted no ha entendido el Evangelio. Porque los que han entendido el Evangelio tiemblan. ¿Por qué? Porque Dios es real, porque Él es creador y porque Él es justo. Y como consecuencia de ese temor, ustedes y yo le damos gloria, es decir, nos rendimos ante sus mandamientos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es importante porque esta expresión, darle gloria o darle o tributarle o ofrecerle o rendirle gloria, es sométanse a sus mandamientos. La traducción castiza o simple o sencilla es obedezcan. Entonces la conexión del texto sería Dios existe, ¿lo crees? ¿Por qué no le obedeces? Siendo que Él existe, siendo que tú sabes que Él existe, ¿por qué no te rindes y le obedeces? ¿Por qué deshonras su nombre al despreciar sus mandamientos? Y la razón es no solamente porque Él existe, sino porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos queridos, esto no se parece en absoluto al mensaje que comúnmente se da en las iglesias. Porque comúnmente el mensaje es, venga por su milagro. Hoy es el día de la bendición. Hoy es el mes de la cosecha. O venga por su sorpresa. Es como si fuera una caja mágica, ¿sí? Como si fuera ahí un cofre lleno de sorpresas que se abre para tu bendición y para tu gozo y tu gratitud. Pero no ese es el mensaje que Dios nos ordena. El mensaje que Dios nos da para predicar es Dios existe, tiemblen, y si ustedes tiemblan, guarden sus mandamientos. Obedezcan sus mandamientos. Ahora nosotros pudiéramos decir, bueno, este es el mensaje del Evangelio para los incrédulos. ¿Y qué de nosotros? ¿Quiénes son los que deben temer primero? Los creyentes. Cuando Isaías tuvo una visión, que está relatada en el profeta Isaías capítulo 6, la visión del templo, la Biblia no dice que Isaías dijo, ¿dónde está mi teléfono? Voy a grabar esto y voy a publicarlo. No dice que él dijo, voy a escribir un libro para comentar esta visión tan extraordinaria que tuve. La Biblia dice que él se postró de rodillas y dijo, soy un hombre muerto, porque han visto mis ojos al Rey. Tengo que morir, debo morir, merezco morir, porque no puedo ver tanta gloria. Y no puedo soportar o no tengo mérito o no tengo condiciones para poder escuchar la voz de Dios y ver su presencia en el templo, porque soy un hombre pecador. Pero nosotros actuamos distinto. El texto dice, dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. La pregunta que tenemos que hacernos es, luego cuando predicamos el Evangelio, ¿tenemos que hablar de juicio?
Yo pensé que era solo hablar de promesas y de bendiciones y de oportunidades y de galardones y de sanidades. La Biblia nos ordena que al predicar el Evangelio necesariamente tenemos que hablar de juicio. Porque cuando hablamos de juicio estamos diciendo básicamente dos cosas. Primero, que Dios es juez. Y predicamos la justicia y el juicio del juez justo. Pero en segundo lugar, cuando predicamos del juicio, estamos diciendo que nosotros somos pecadores. Es decir, hay un juez justo, que es el que dará el cierre final a la historia, que es el que consumará la historia de la redención, pero todos los que vamos a comparecer ante Él en ese día final somos pecadores. Por ser pecadores y por tener que enfrentarnos a un juez justo, tenemos que predicar, tenemos que anunciar, tenemos que proclamar a gran voz que hay un juicio. Bueno, y si la gente no llega, y si los pocos que llegan se van, muy bien, es probable que muchos se vayan cuando se hable de juicio. Cuando Juan Bautista predicaba, decía, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Arrepiéntanse, generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento, es decir, den gloria a Dios, obedezcan sus mandamientos. Y muchas personas se iban. Cuando Jesús predicó a esa gran multitud que lo seguía después de la alimentación y les dijo, es que el que no coma mi cuerpo, el que no haga mi voluntad, recibirá condenación. ¿Recuerdan qué pasó con esa gran multitud? Se fueron y quedaron unos pocos. Y Jesús a sus discípulos no les dijo, bueno, por favor no se vayan a ir. Jesús les dijo, si ustedes quieren, váyanse. Si no les sirve el discurso o el mensaje que yo les doy, pues váyanse. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Queridos hermanos, ¿qué estamos diciendo en esta mañana? Dios nos ha presentado todo el discurso. Dios nos ha revelado el Evangelio. Jesucristo mismo proclamó el Evangelio. Jesucristo mismo nos proclama el Evangelio. Y el Evangelio que Él nos proclama es de temor y de juicio. Es decir, hay una ley, esa ley está grabada en nuestras conciencias y debemos obedecerla. Y aquellos que no la obedezcan tendrán consecuencias eternas. Apocalipsis 11:13 dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derribó y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Qué interesante. Antes vivían de cualquier manera, pero cuando hubo ese gran terremoto, ¿cuál fue el impacto en los ciudadanos? Temor, terror. Y cuando sintieron terror, ¿qué hicieron frente a Dios? Le dieron gloria a Dios. Es decir, dijeron, yo estoy dispuesto a obedecer sus mandamientos. Muchas veces Dios tiene que permitir situaciones de calamidad, situaciones de catástrofe, situaciones de juicio para que nosotros nos dobleguemos ante sus mandamientos y ante su presencia y le rendamos adoración. Éxodo capítulo 33, versículos 18 y 19 dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y luego en Éxodo 34, 5 y 7 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ahí hay una prédica del Evangelio en el Sinaí, donde se habla de sanidades. ¿Lo encontraron? O de milagros. ¿Dónde dice aquí en el Sinaí, ven por tu milagro? Ven por tu promesa, ven por tu oportunidad.
lo que dice allí es: Dios tiene misericordia del malvado y no va a pasar por inocente al culpable. Y es más, dice, si no se arrepienten, hay consecuencias que las sufrirán los hijos, nietos y bisnietos, como consecuencia legítima, legal por los pecados nuestros, y no hay modo escapatoria, porque Dios es justo, Dios es juez. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y saben cómo se traduce en la Biblia amar? Obedecer. ¿Qué es amor? Obedecer. La Biblia dice: hay que amar de acuerdo a lo que es justo, es decir, de acuerdo a la ley. Alguien pudiera decir: bueno, yo amo a Dios, yo lo amo tremendamente. Entonces la Biblia dice: si tú amas, obedece. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Es decir, ¿cuál es el discurso? Teman a Dios y por lo tanto obedezcan sus mandamientos. Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y en el Salmo 29:2 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Y en 1 de Juan 4, 17 y 18 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. ¿Cómo se ha mostrado el amor de Dios y cuál es la forma como Dios nos ha preparado para el día del juicio? En que guardemos sus mandamientos. Este texto relaciona de manera directa el amor con el juicio. Y uno diría: ¿pero qué sentido tiene el amor con el juicio? Si hay amor, no debiera haber juicio. Y si hay juicio, no debiera haber amor. Es como cuando nuestros hijos dicen: bueno, pero si me ama, ¿por qué me disciplina o por qué me corrige? Pero la Biblia dice que Dios al que ama, corrige. Y no solo corrige de manera instructiva, pedagógica o verbal, sino que azota a todo aquel que llama por hijo. La razón por la cual hay una relación directa entre el amor y el juicio es porque amor se traduce como obediencia. Si me amas, guarda mis mandamientos para que cuando llegue el día del juicio no tengas condenación. Y ustedes pueden estar pensando: ¿y entonces dónde está la gracia? Es que la gracia no es libertinaje, es que la gracia no es licencia, la gracia no es una puerta abierta para hacer lo que deseemos. La gracia es que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros para que nosotros vivamos para Él. La gracia no es una puerta abierta o un portón ancho para que nosotros hagamos lo que se nos antoje. La gracia es el don inmerecido de que, siendo nosotros pecadores, Cristo tuvo bondad de nosotros al ponernos su ley en la conciencia y darnos la capacidad de poderla obedecer a través de Cristo Jesús. Salmo 75, versículo 2 dice: al tiempo yo señalaré, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. ¿Cuál es el discurso entonces? El discurso es: teme a Dios y dadle gloria. Es decir, Dios existe, obedézcanle. ¿Por qué? Porque la hora del juicio ha llegado, o se aproxima, o la hora del juicio es inminente, o la hora del juicio está a las puertas. Por lo tanto, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas.
Y aquí probablemente alguien pueda decir, bueno, entonces aquí ya el texto está un poco más suave, porque está diciendo, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y nosotros cuando hablamos o encontramos el término adorar en la Biblia, siempre pensamos que es cantar. Y otros piensan que es levantar manos y cerrar los ojos, otros piensan que es danzar, otros piensan que adorar es instrumentos y una banda, una orquesta y estar felices y gozosos como en una fiesta. Pero la palabra adorar en la Biblia no significa eso. Adorar en la Biblia significa postrarse. Adorar en la Biblia significa rendirse. Adorar en la Biblia tiene una connotación de una entrega total en servicio. Es decir, Dios existe, guarda sus mandamientos y dedícate a servirle. Ese es el discurso. Adorad a aquel que hizo, es decir, ríndate, póstrate, dedícate por entero, ¿sí? Sumiso a su voluntad, sirviéndole a Él, porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Él es el creador de todo lo que existe. Todo lo que tenemos nos viene de su mano, porque Él hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y esa mención a nosotros nos llena de gratitud, ¿cierto? Es una mención doxológica, cúltica, casi como de una bendición final. Eres el creador de los cielos y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Y casi que todos diríamos amén. Y podemos decirlo. Pero la mención aquí está en el contexto del Evangelio y por supuesto en el contexto del juicio. ¿Por qué se pone de testigos aquí al cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? ¿Por qué en la exposición del Evangelio, con ese contenido jurídico o punitivo, se pone como testigo y como testimonio elementos de la creación? Aquí no es una expresión cúltica meramente celebrativa o doxológica. Aquí es una mención de testigos. ¿Quiénes son testigos de que Dios existe? La creación. El cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas son testigos de que Dios existe. Es decir, ¿quiénes son los que tiemblan? La creación tiembla. ¿Sí han visto la creación temblar? Rugir, estremecerse, espantarse. Es decir, la tierra, los cielos, el mar y las fuentes de las aguas no son mencionados aquí simplemente como una celebración. Es para darnos testimonio y decirnos, ellos tiemblan ante Dios, porque Dios los creó. Y si ellos tiemblan, que no son seres inteligentes, sino simplemente seres creados, que es materia, ¿por qué ustedes y yo, que fuimos creados a la imagen y la semejanza de Dios, no temblamos? ¿No es una vergüenza para nosotros que Dios nos ponga el cielo y la tierra como testigo frente a nosotros, diciendo, ellos tiemblan y ustedes que son inteligentes no tiemblan? A veces cuando leemos la Biblia nos burlamos en lugar de temblar. A veces ante nuestros pecados nos escondemos o nos escudamos y nos lavamos las manos en lugar de estremecernos. Y lo segundo es, el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas le dan gloria a Dios. Es decir, guardan los mandamientos de Dios. Y usted va a decir, ¿cuáles mandamientos? La Biblia dice que Dios le puso leyes. Toda la creación tiene leyes. ¿Y cuándo ustedes han visto que la tierra, o la creación se revela a las leyes de Dios? ¿Han visto algún día una protesta? Que algún elemento de la creación de Dios diga, voy a ir en contra de la creación, en contra de la ley. Ustedes han visto que la tierra, por ejemplo, dijera, estoy cansada de girar en la misma dirección, y hoy se me ocurrió levantarme para girar en otra dirección. ¿Ustedes creen que eso puede suceder? Nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas rinden gloria a Dios, es decir, se someten a su ley, se someten a sus mandamientos. Es decir, la tierra está preparada para el día del juicio, porque el día que Dios venga a pedir cuentas y cuando pida cuentas a la tierra ¿qué va a decir?
Yo siempre temblé ante el Creador. ¿Y qué más va a decir? Y siempre cumplí la ley que tú me pusiste. Pero cuando le toque al hombre presentarse ante el tribunal, ¿qué va a decir el hombre? Yo te desprecié, yo me burlé de ti, yo pensé que tú no existías, yo te viví como si tú no existieras y yo nunca quise guardar tu ley. Por eso dice la Biblia que cuando el Señor venga, las montañas no se esconderán, los ríos no se esconderán, pero ¿quién sí se esconderá? ¿Quién pagará escondederos? El impío, el pecador, y suplicará a las montañas y a los montes, cúbrenos, escóndenos de la ira de aquel que ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas sirven constantemente a Dios. Es decir, adoran a aquel que los hizo. Viven rendidos, dando adoración y tributo. Y una de las melodías hermosas que nosotros encontramos son las melodías naturales. Cuando uno va al campo especialmente, uno escucha las melodías naturales de los árboles, de las fuentes de las aguas, de los ríos, de las aves, de toda la creación. Y son melodías encantadoras, maravillosas, son melodías afinadas, son melodías llenas de júbilo y de gratitud. ¿Qué es lo que nos muestra la creación? Que toda ella vive rendida, grata, rindiendo culto, rindiendo adoración a aquel que las hizo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nosotros vivimos adorando a Dios? ¿Vivimos rendidos todo el tiempo en servicio, en culto, en adoración, en tributo, en ofrenda a aquel que nos creó? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en nuestros quehaceres, porque pensamos que no es necesario, porque pensamos que es más importante rendir culto a otras cosas. Hoy en día se rinde un culto universal al deporte, a la televisión, a la música, a la fama, al cuerpo. Es probable que usted diga, yo ya no tengo el ídolo que tenía antes ahí detrás de la puerta o en la entrada de la sala, pero tenemos otros ídolos que tienen la venia universal a través de la cultura, el deporte, la recreación. Pero la Biblia dice que así como tememos a Dios, debemos darle gloria y también debemos adorarle. Es decir, Dios existe, hay unos mandamientos para guardar y debemos vivir en función de servirle a Él todo el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿a quién usted sirve? Y eso nos debiera dar temor, porque muchas veces servimos al mundo, o nos servimos a nosotros mismos, o queremos servirnos de Dios en lugar de servir a Dios. Y el texto dice que fuimos creados para temer a Dios, fuimos creados para obedecer a Dios y fuimos creados para servir a Dios. Si usted no se estremece, si usted no tiembla, es porque piensa que Dios no existe. Y si existe, es como su amigo del barrio. Si usted no le da gloria, es porque usted piensa que no hay ley absoluta, que no hay moral absoluta y que usted puede crear sus propias normas. Y si usted no le adora, es porque piensa que Dios no merece ser servido y que usted no va a tener que rendir cuentas. Cuando el texto dice la hora de su juicio ha llegado, lo que nos dice es tendremos que rendir cuentas. Todos tendremos que ir a rendir cuentas. Y cuando estemos ante ese lugar, ante ese juez absoluto y perfecto, ante ese testigo vivo que es el Cordero Inmolado, y los libros sean abiertos en el tribunal y tendremos que rendir cuentas, ¿qué vamos a decir? ¿Quién nos hizo temblar mientras estuvimos acá? Probablemente diremos, bueno, a mí me hacía temblar el temor a una enfermedad. Le tenía terror a un diagnóstico médico. Otros dirían, le tenía terror a la muerte, o quizás terror a una crisis económica, o le tenía terror a la muerte de un hijo. Y la Biblia dice, yo te creé para que tú tiembles solamente ante mí. ¿A quién obedeciste?
probablemente tendremos que decir allá, o muchos tendrán que decir, yo obedecí mis propias normas o mis propios criterios, pero no obedecí tu ley. Y cuando se nos pregunte, ¿y a quién serviste? Probablemente tengamos que responder, estábamos probando unas yuntas de bueyes, estábamos esperando que nuestro padre muriera, estábamos ocupados como Marta en los afanes del mundo, en tantos quehaceres importantes, necesarios, pero no legítimos frente al Evangelio, porque la hora de su juicio ha llegado. El mar, el cielo, la tierra, las fuentes de las aguas, siempre han temblado ante el Creador. Es decir, la creación da testimonio de que Dios existe, porque tiembla. La creación da testimonio de que Dios es juez, porque obedece. Y la creación da testimonio de que Dios es Señor, porque le sirve. ¿Por qué nosotros no? Por eso el discurso, todo el discurso es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el fin del hombre. Es decir, ¿para qué vivo y para qué existo en esta tierra? Para temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Ese es el discurso. Cuando nosotros leemos en Eclesiastés 12:13, ese es el fin del discurso, también nos dice, ese es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo del hombre? Temer a Dios. Y yo creo que ustedes y yo tenemos que hacer un acto de contrición hoy, muy serio, y arrepentirnos delante de Él. Y decir, Señor, no estamos temblando ante su presencia. Más bien saltamos y brincamos jubilosos en lugar de estremecernos ante su ley. No estamos guardando sus mandamientos, nos parecen poca cosa y estamos tan dispuestos a alterarlos, a altercar contra ellos, a despreciarlos y a justificarnos. Y no estamos sirviendo al Señor. Nos servimos a nosotros mismos, queremos que otros nos sirvan, queremos servir al mundo y la Biblia dice es imposible servir a dos señores, porque o agradamos al uno o agradamos al otro. Si tú agradas al uno, desprecias al otro. Y la Biblia dice, solo podemos servir a un Señor. ¿Y a quién es el único que podemos servir? Al único al cual debemos tener temor y temblor. Entonces ahí está la respuesta. Si usted no tiembla ante el Señor, la conclusión lógica es que no le va a servir. ¿Por qué? Porque no tiembla ante Él. Pero si usted tiembla ante Él, ¿cuál es el resultado lógico? Le va a servir. Porque Él es el que produce en usted ese temor y temblor. Queridos hermanos, tenemos una tarea como iglesia, predicar el Evangelio. ¿Qué Evangelio vamos a predicar? ¿Casa, carro y beca? Ese no existe, eso es falso evangelio, eso es herejía. Todos los que predican milagros, los que predican bienestar y comodidad están en herejías, son blasfemos, enseñan un pseudo evangelio que no existe. El evangelio es, teme a Dios, guarda sus mandamientos y vive para Él. Ese es el discurso. Si ese es el discurso que usted predica y el que usted cree, usted está en el verdadero evangelio. Si no es, pídele al Señor que tenga misericordia de usted. Amado Señor, te damos gracias porque tu palabra hoy nos muestra y nos pone frente a la evidencia de la condición pecaminosa nuestra, pero también del evangelio que es poder de Dios para transformar. Y del evangelio que implica temor y temblor, no admiración, no contemplación, no un respeto, sino temor, pavor, miedo. Y te pedimos que produzcas en nosotros terror al leer tu palabra, miedo, espanto, para que ese espanto, ese terror nos lleve a cobijarnos bajo la sombra del Omnipotente, para que ese terror nos lleve a obedecer con gratitud y a confiar en la obra de Jesucristo, para que ese temor nos lleve a vivir siempre bajo la justicia tuya, que es la justicia perfecta. Perdónanos porque somos ligeros
al vivir la vida cristiana y somos ligeros al entender que tú eres Dios, creador y sustentador. Y nos da hasta vergüenza que tú nos pongas como ejemplo la misma creación para decirnos: los ríos obedecen y me sirven. Los ríos y la tierra tiemblan ante mí. ¿Por qué tú no? La creación se estremece ante mi presencia. ¿Por qué tú no lo haces ante mí? La creación, que es materia, que es cosa creada, sirve constantemente para mis designios y para mis propósitos. ¿Y por qué tú, que fuiste creado a mi imagen y semejanza y que has sido redimido, no me sirves, sino que sirves a otras cosas? Señor, te pedimos que nos perdones, porque el no servirte a ti ya es idolatría. El no servirte a ti ya es pecaminoso, y te pedimos que nos perdones y tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos a entender que debemos rendirnos ante ti en reconocimiento, en obediencia y en servicio. Ayúdanos a entender que el Evangelio va más allá de saber que nos has perdonado los pecados, que el Evangelio implica compromiso, y el compromiso es temer, obedecer y servir. Que Evangelio no es solamente lo que tú hiciste, Evangelio es lo que tú produces en nosotros y lo que tú nos llevas a hacer por tu buena voluntad. Que Evangelio no es solamente la letra, el principio de lo que ya está seguro, sino que el testimonio de eso que tú has hecho, que es seguro, es a través de evidencias, a través de obras, a través de acciones en las cuales tú debes producir compromiso y en las cuales nosotros debemos mostrar obediencia. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, iglesia.